Bueno chicos, continuamos trabajando en este camino para poder llevar toda la teoría de las funciones integrables en funciones multivariables, perdón. Ya nos tocó ver en el video pasado un teoremita que nos establecía cuando una función era integrable en términos de particiones. Ahora nos tocará ver algunas propiedades que supongo ya se las esperan, pero bueno, al final hay que dejarlas al menos sentadas. Ya las probaremos algunas, otras les tocarán a ustedes, y que nos va a ayudar bueno, este teoremita nos va a ayudar básicamente a probar cuando las propiedades, vaya, ¿de acuerdo? Entonces, el teoremita que según yo había dejado espacio para poder escribirlo, ya no me dio tiempo en el anterior video, dice lo siguiente. El teorema dice, sean dos funciones f y g definidas sobre el mismo rectángulo que está contenido en Rn y que vamos a ir a los reales. ¿De acuerdo? Cada una de ellas es una función respectivamente acotada. ¿De acuerdo? Y además, ambas funciones integrables. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. 1. La suma de dos funciones es integrable. F más G. La suma o la resta es integrable. ¿De acuerdo? Y además, la integral de la suma será igual, aquí, perdón, es integrable. Entonces son integrables. Para no ponerlo aquí, tener un poquito más de ahorrado el espacio. Entonces son integrables las siguientes funciones. La primera, la suma o la resta. Y además, la integral sobre el rectángulo de la suma o la resta, pues ya se lo imaginarán, es la integral sobre el rectángulo de una más menos la integral de la segunda. ¿De acuerdo? A nadie sorprende. Y la segunda es que no solamente la suma lo es, sino multiplicar por una constante también es integrable, y además la integral de la constante multiplicada por la función sobre el rectángulo corresponde a la k, o la constante que está multiplicando, por la respectiva integral de la función. ¿De acuerdo? La tercera, que es yo lo consideraría hasta cierto punto como un paso 2.5, nos dice que si una función f es mayor o igual que 0, entonces la integral, entonces f cuadrada es integrable. Es integrable y nada más. O sea, no puedo decir más allá de si es integrable. No se tiene una igualdad al respecto. Una desigualdad sí, pero una integral. Una desigualdad sí, pero una igualdad no. Y la última nos dice que si yo tengo dos funciones integrables, o sea, lo mismo, en el mismo tenor, entonces no solamente todas las positivas son integrables, en caso de que la función es integrable, sino, el cuadrado, sino también la multiplicación de dos funciones es una función integrable. ¿De acuerdo? O sea, esas cuatro. Con respecto a división no podemos saber nada, o sea, hay casos en donde sí es integrable, hay casos donde no es integrable, y hay muchos ejemplos, de hecho, incluso en el mismo cálculo, espero que hayan visto cálculo 2, hayan visto uno que otro. Pero bueno, nos vamos a apoyar en este teoremita para probar todas estas. No todas las voy a hacer yo porque al final muchas de este concepto, si se dan cuenta, son trasladados de cálculo 2. O sea, solamente voy a probar quizás aquellas que sean un poquito más complicadas, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que seguramente esperaban. La que vamos a probar en este video, que al menos yo esperaría que sí me alcanzara el tiempo, es esta de aquí. Es decir, que si yo tengo una función que es acotada y una función f que es acotada e integrable, si la función es positiva, entonces f cuadrada es integrable también. ¿De acuerdo? Para ello, para poder demostrar vamos a hacer aquí la separación. Vamos a hacer la prueba de 3. Para poder hacer la demostración de hay un pequeño paso que yo no voy a demostrar, pero que voy a dejar bien a Roger que vea con ustedes. O quizás, si ustedes lo prefieren, hacer una tarea moral que les cuente como décimas. Eso podría ser una buena manera en como yo vería que están viendo los videos y poder ir avanzando. Poder dejarles pequeñas tareitas morales para que ustedes prueben, que les cuenten pequeñas décimas y que al final les vaya recompensando y tener, bastante campo de maniobra, ¿de acuerdo? Y que al final, como se los comentaba en la primera clase, que se vean recompensados cuando ustedes trabajen. Entonces, ya les platicaré la tareita moral que quiero que vean ustedes, o bien ya sea con Roger, porque al final también tiene que ver muchas cosas, pero bueno, me estoy atorando en eso. Quiero demostrar mi hipótesis, lo voy a poner. Quiero demostrar que si f es positiva e integrable, entonces
f cuadrada es integrable. Es lo que yo quiero demostrar. ¿De acuerdo, muchachos? Y al final lo vamos a hacer por sumas superiores e inferiores, que es un poquito, pues bueno, es básicamente ocupar el teoremita. Vamos a dar una epsilon y vamos a tratar de encontrar una partición que me garantice esto de aquí. Entonces, la prueba no es complicada, nada más hay ese detalle que ustedes van a hacer como tarea moral. Y ya esto los entregan en la misma... en el mismo día del examen, ya lo veremos y nos quedaremos de acuerdo. Pero bueno, dice lo siguiente. Vamos a empezar a hacer la demostración. Bueno, dice, vamos a tomar C a epsilon mayor que 0. Vamos a ocupar nuestro teoremita, que es una equivalencia entre integrables y esta condición. Entonces, lo que quiero demostrar, voy a tomar una epsilon cualquiera. Quiero demostrar que existe una partición que me hace que, del rectángulo, que me hace que esta suma superior menos esta suma inferior sea menor que la epsilon de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, C epsilon mayor que 0. Entonces, nosotros sabemos, antes de cualquier cosa, mejor déjenme pensar al revés. Perdón, chicos. Observemos lo siguiente. Sí, vamos a ocupar este teoremita y al final vamos a ocupar esta diferencia de sumas superiores e inferiores. Entonces, quiero ver qué me queda cuando hago la suma superior y la suma inferior, esta resta de la función f cuadrada. Aún no sé si es menor que epsilon, pero bueno, voy a empezar con esa parte. Entonces, observemos lo siguiente. La suma superior de la función f cuadrada con respecto a cualquier partición, repito, cualquier partición, menos la suma inferior de la función f cuadrada con respecto a la misma partición, por definición es lo siguiente, y esto ya lo teníamos. Es la suma desde i igual con 1 hasta n del supremo fi de f cuadrada menos el ínfimo de f cuadrada, ¿no? Al final este considerado con el supremo, este considerado con el ínfimo, y estos dos numeritos son multiplicados por la medida del rectángulo correspondiente. Es decir, aquí voy a hacer un pequeño dibujito. Nosotros tenemos nuestro rectángulo, el rectángulo R, en el cual está trabajando todas las funciones. Esta es cualquier partición y esta es cualquier partición y me está generando muchos de los rectangulitos R6. En cada uno de estos, se calcula el supremo de la función, repito, la función f cuadrada, y el respectivo ínfimo de la función f cuadrada en cada uno de estos cachitos y se multiplica por la medida. Esto no estoy dándole a esta partición ninguna característica en especial. Y aquí viene la tarea moral que a ustedes les tocará resolver como décimas extra. Es una décima extra. Tarea moral. Si f es mayor o igual que 0, el ínfimo definido sobre el rectangulito de la función f cuadrada coincide con el ínfimo de la función original, pero elevado al cuadrado. Repito, el ínfimo de la función f cuadrada coincide con el supremo de la función f cuadrada coincide con el supremo de la función elevado al cuadrado. O sea, como si sacáramos el cuadrado. Y, como ya supongo se lo esperan, el ínfimo, cuando yo lo calculo con la f cuadrada, coincide con el ínfimo de la función original, pero elevado al cuadrado. Siempre y cuando la función sea positiva. Y yo les decía, esto les representará para ustedes una décima en el próximo examen. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, pues bueno, ahí tienen una pequeña tarea moral para poder continuar. Uy, ¿cuál se los dejo en la tarea? ¿Quién sabe? Ya veré qué pasa después. Bueno, esta es una pequeña condición, que es la tarea moral, que yo no voy a demostrar. No me voy a poner a detallar mucho en este aspecto, porque al final, realmente esta pruebita no es tan complicada. O sea, yo creo que salen 5 minutos menos, quizás. Pero bueno, al final 5 minutos aquí en un video como estos, pues sí nos representa mucho tiempo. Pero bueno, lo voy a ocupar. Ocupando esta parte, vaya la redundancia, esta parte de aquí ya la voy a poder cambiar por un cuadrado y esta parte de aquí respectivamente por este cuadrado. Y entonces, por la tarea moral, tenemos que esto donde nos quedamos, coincide ahora con la suma desde i igual con 1 hasta n del supremo de la función elevada al cuadrado menos el ínfimo de la función
elevada al cuadrado multiplicada por, bueno, aquí me falta, sí, multiplicada por la medida del rectangulito RI. ¿De acuerdo, chicos? ¿Esto en qué me ayuda? Al final, estamos dando estábamos empezando con la diferencia entre el supremo y el ínfimo de la f cuadrada y ya lo acabamos de relacionar con el supremo y el ínfimo de la función original. La función original que yo sé que es integrable, y aquí se está como hasta cierto punto una diferencia, como una especie de suma superior y una suma inferior. No lo es como tal porque existen esos cuadrados, ya nos encargaremos de ellos. Pero bueno, esto, ocupando una pequeña factorización bastante sencilla, nos queda lo mismo que la suma desde 1 hasta n. Aquí sería el ínfimo de la función, o sea que es una diferencia de cuadrados. Entonces lo hago menos el ínfimo de la función original multiplicado por el supremo de la función menos el ínfimo de la función, ¿de acuerdo? Ok, perdón, más, y multiplicado a la vez por la medida de cada rectangulito R. ¿De acuerdo, chicos? Pues al final, tomen en cuenta que hasta ahorita no he ocupado ninguna de mis funciones integrables. Ya lo mencioné, pero no lo he ocupado. O sea, ya en el hecho de que aquí me aparezca esta parte, me dice que va por buen camino. Pero me sigue estorbando esta parte. ¿De acuerdo? ¿A qué voy? Si yo me quedara únicamente con esto y con esto, estaría muy bien, porque estaría calculando el supremo menos el ínfimo por la medida de una función que yo sé que es integrable y por lo tanto podría ser pequeño, pero esta parte aún me queda ahí pendiente. Entonces, para poder hacer eso, observemos lo siguiente. ¿De acuerdo? Todavía no hemos hecho nada la parte de nuestra hipótesis. Sabemos, aquí vamos a ocupar una de las primeras hipótesis, bueno, creo que estaba implícita. Sabemos que f es acotada. Es decir, que la función f en valor absoluto es menor o igual que cierta m. ¿De acuerdo? Como esto ya lo habíamos mencionado en el primer video, como la función es positiva, entonces cuando yo le calculo el valor absoluto a una función que yo ya sé que es positiva, pues simplemente la definición me permite quitarlos. Y entonces se tiene que la f de x pues siempre será menor o igual que la m, sin importar la x que yo tome dentro de mi rectángulo. ¿De acuerdo? De aquí se sigue, de aquí se tiene que el supremo o el ínfimo tomado sobre cualquiera de estos rectangulitos, ¿de acuerdo? Repito, de aquí, el hecho de que yo diga que la función siempre está por debajo de este numerito, que nunca cambia, o sea, esto es un valor real, que es la cota de la función. Entonces, como este valor nunca excede este, entonces estaremos diciendo que estos dos valores, sin importar el rectangulito que yo elija, cuando yo calcule el supremo y el ínfimo respectivamente en cada uno de esos rectangulitos, ninguno de ellos va a exceder a este valor. Y por tanto, lo que tendríamos es que el ínfimo más el supremo pues será menor o igual que 2 veces m. ¿De acuerdo? Si este es menor que este y este es menor que este, entonces este más este es menor que este más este. Repito, si este es menor que este y este es menor que este más este es menor o igual que este más este. ¿Sale? Una propiedad de desigualdades básica. Eso me va a ayudar, esta parte de aquí, me va a ayudar a poder cambiar esta parte. Esto que me estorba. Y aquí yo no le puedo hacer nada porque al final, cuando nosotros estábamos calculando esta suma superior e inferior, estos índices, que aquí no puse, bueno, menos en el segundo, este índice aquí no me permite sacarlo de la suma porque al final depende de cada término que yo esté sumando. Esta condición me dice, pues mira, este numerito, que es este mismo que tienes acá, ¿de acuerdo? El ínfimo, permítame, aquí no lo puse, aquí que, solo para seguir un poco la notación que estábamos trabajando, de aquí que el ínfimo de la función f sea menor o igual que m y el supremo de la función f, no importa qué rectangulito yo elija, será menor que m.
sin importar qué rectángulo yo elija, para cualquier rectangulito raíz. Y así tengamos que el ínfimo de la función más el supremo de la función sea menor o igual a 2 veces m, repito, sin importar el rectangulito que yo elija. Ahora bien, esta coincide con esta. Y retomando lo que me quedé, en esta parte a mí no me permitía sacar este término, no lo podía sacar porque dependía del índice. Si hacemos este intercambio de este por este, al final este numerito ya no depende del valor del índice. O sea, esto va a cumplirse sin importar el rectángulo que yo elija. Todo lo demás, observen lo siguiente. Este, por definición, es un número positivo. Es mayor o igual que 0. Este, por definición, también es un número mayor o igual que 0. Y entonces, el hecho de que todo sea mayor que 0 me va a permitir hacer la siguiente desigualdad. Me va a permitir que esto, le voy a poner así, asterisco, y por tanto, estaremos diciendo que asterisco, que fue donde me quedé, ¿de acuerdo? Aquí donde me quedé, es menor o igual que la suma desde igual con 1 hasta n de 2m por el... Aquí voy a errarme de un paso, perdón chicos, ahorita lo explico. Esto será menor o igual que 2m por la suma desde igual con 1 hasta n. O sea, este de aquí que es básicamente el 2m que estoy cambiando, ¿de acuerdo? Este es el que estoy cambiando por 2m, lo saqué al principio, que es esta parte, y todo lo demás se quedó. El supremo de la función sobre el rectángulo raíz, menos el ínfimo de la función sobre el rectángulo de raíz, multiplicado por la medida del respectivo rectangulito. ¿Sale? Entonces aquí voy a hacer una pequeña pausa. Sí, he hablado así como muchas cosas, a veces no he podido hacer tantas pausas. Disculpen, ya saben chicos que si creen que voy muy rápido, por favor díganlo en algún comentario, porque si no yo puedo terminar el bloque en 2 semanas y media y pues bueno, eso no es el chiste. El chiste es que se entienda y que pues bueno, que se alcance a entender todos los temas de la mejor manera. Pausa. Empezamos aquí. Empezamos en la diferencia entre la suma superior e inferior de la función f cuadrada. Llegamos a esto por definición, vimos esta propiedad que es una tarea moral, dijimos por la tarea moral pues cámbialo por esto, después esta lo cambias por una factorización, en la factorización te das cuenta que este término no lo puedes mover, pero recuerdas que tienes una función que es acotada y te va a permitir que esa forma poder cambiarla y al final por tricotomía tener esta parte. ¿Sale? Es decir, resumiendo, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que, ok, yo empecé con la suma superior de la función f cuadrada con mi partición, menos la suma inferior de la función f cuadrada con mi partición. Fue donde nosotros empezamos. Hicimos toda una serie de igualdades, primero igualdades, luego una serie de desigualdad, y al final llegamos a que esto era menor o igual que 2m, que es esta parte, y prestando la atención a esto, esta, que es el supremo de la f, lo ocupo para la suma superior de la función f. Este se ocupa para la suma inferior de la misma función. Incluso si se dan cuenta, estos rectangulitos con los que yo empecé coinciden con los rectangulitos con los que yo estoy terminando, es decir, es la misma partición. ¿De acuerdo chicos? O sea, lo que estoy diciendo es que esta diferencia de sumas superiores e inferiores es menor o igual que esta constante multiplicada por la suma superior de la f con P menos la suma inferior de la F por la misma P. ¿De acuerdo? Eso ya es básicamente la idea de por qué ya estamos a muy poquito tiempo de terminar. ¿De acuerdo? Al menos esta condición. Ok, entonces déjenme borrar. ¿Dónde puedo borrar? Para que no se vea nada. Bueno, voy a borrar aquí. No borro mi hipótesis porque todavía no lo he ocupado. Esto ya lo hicimos. Esto que hemos hecho, chicos, el hecho de que hayamos llegado a esta desigualdad, recuerden, en lo que estuvimos trabajando, hasta el momento no he ocupado más allá de que la función sea acotada y la pequeñita tarea moral, que en esa pequeñita tarea moral está involucrada que la f sea mayor que 0. Pero hasta aquí no hemos ocupado la condición de que mi función sea integral.
Entonces, ahora bien, antes de esto, perdón, para cualquier P, partición. O sea, esto se vale sin importar qué partición yo tome. Ahora bien, ahora sí, vamos a demostrar que la función f cuadrada es integral, sea epsilon mayor que 0. O sea, esto fue, digamos, como solamente un trabajo previo. ¿De acuerdo? Como f es integrable, la función f normal, existe una partición P0, P0 partición, esto es 2 veces partición, de R, tal que la suma superior de la función f con P menos la suma inferior de la misma función f con la misma P será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Que es este numerito que está aquí. Pero por arte de magia nosotros ya sabemos, o ya se esperarán que tengamos que hacer, para que todo cuadre como quiero que tenga que cuadrar, pues mejor aquí lo dividimos entre 2m, siempre y cuando nuestra m sea diferente de 0. ¿Sale? Ya después ustedes piensen un poquito por cómo es que, o qué pasaría si la m fuera 0. ¿De acuerdo? Repito, piensen un poquito qué pasaría si la m fuera 0. Este valor es un número positivo, o sea, aquí sí no se preocupen. La m sí es un número positivo. Pero ¿qué pasaría en el caso de que la m fuera 0? ¿De acuerdo? Piénsenlo un poquito. Entonces yo continúo suponiendo que esto pasa y por tanto, por la desigualdad obtenida, dígase esta desigualdad obtenida, que le vamos a llamar gato, la desigualdad obtenida gato, y transitividad se tiene que la suma superior de la función f cuadrada con la partición P0, ¿de acuerdo? Esta aquí todos son iguales, menos la suma inferior de la función f cuadrada con la misma partición P0, este es menor o igual que este. Esta parte a su vez es menor o igual que esto de aquí. Entonces por transitividad tendríamos que esto es menor o igual, o no es menor, primero que 2m, que es este de aquí, y luego esta parte, esto, que estamos cambiándolo por todo esto, ¿de acuerdo? Y todo eso se llama epsilon sobre 2c. ¿Vale? Y eso nada más es para que elegantemente nos quede la pura epsilon, y por tanto lo que tendríamos es que la suma superior de f cuadrada con la partición P0 menos la suma inferior de la f cuadrada con la misma partición P0 es menor que la epsilon de aquí. Empezamos con una epsilon cualquiera, garantizamos la existencia, empezamos con una epsilon cualquiera, o sea, para toda epsilon, garantizamos la existencia de una partición del rectángulo R, ¿de acuerdo? Y que hace que la suma superior menos la suma inferior con esta función sea menor que epsilon. Esto es equivalente a decir que la función es integrable. Por tanto, esto pasa, es decir, por el teoremita, este teoremita principal, pues ya tendríamos que f cuadrada es integral. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, esto ya concluye, al menos dentro de estas 4 propiedades que mencioné, al menos esta ya la tenemos ganada. Estas 2 primeras realmente no son tan complicadas de elaborar. Se los voy a dejar en la tarea, o bien le voy a pedir a Roger que lo haga con ustedes para que puedan tener todas demostradas y que no se quede nada ahí en el tintero. Y esta cuarta, no la voy a demostrar en este video, vamos a dejarla un poquito pendiente para lo que viene después. O sea, sí la vamos a demostrar en futuros videos, pero no en este. ¿De acuerdo? Ya poco a poco iremos avanzando y ya cuando veamos lo suficiente material para poder demostrar ya lo veremos. ¿De acuerdo? Porque intentar demostrar que este producto es integrable
con este teoremita es hasta cierto punto bastante complicado porque hay muchos casos y luego pues bueno, se complica demasiado. Mejor vamos a hacer como pequeñas cosas que nos den mucha información adicional y al final, juntando varias de esas, poder llegar de manera mucho más sencilla, ya lo verán, a este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a quedar de momento el teoremita. Repito, estos dos primeros, ya sea que se los deje a ustedes de tarea o bien le pida a Roger que lo muestre con ustedes en alguna de las sesiones de Meet, o bien, bueno, y esta cuarta aún vamos a dejarle un poquito pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a otras cosas. Lo que quiero que veamos a continuación es el camino que nos va a ayudar a demostrar varias propiedades sobre funciones integrables. Entre ellas, nos va a dar una herramienta bastante poderosa, que aparentemente no lo sea, de por qué vamos a poder lograr demostrar que la función producto, o en este caso que esta última, es una función integral. Entonces, permítanme un momento. Para ello, chicos, no sé si no sé la forma como ustedes lo habrán visto, porque este es un teoremita clásico, bueno, una de las propiedades clásicas que se ven en cálculo 2. No sé cómo lo habrán demostrado en aquel entonces, pero bueno, yo lo voy a demostrar de una forma que posiblemente, sí, yo esperaría que lo hayan visto así. Y si no, no pasa nada, es un concepto bastante sencillo. Vamos a establecer una definición. ¿De acuerdo? Esta definición con respecto, vamos a construir nuevas funciones a partir de la función original, que nos van a ayudar, repito, a poder lograr demostrar que esta función es integrable. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es bastante sencilla. Voy a tomar, o sea, f, una función definida sobre un rectángulo, en R, en R, o sea, esto no cambia. Todas las funciones que estamos considerando, siempre estamos mencionando que son funciones acotadas. ¿De acuerdo? Y si en caso de que en algún video se me pase, bueno, considérenlas por favor acotadas a menos que yo lo diga lo contrario. ¿De acuerdo? Es decir, si yo no escribo esta parte, ustedes asúmanlo, a menos que les diga que no es acotada. Entonces, C es una función acotada, definimos las siguientes dos funciones. Definimos una función f, bueno, a partir de la misma función f, le voy a poner un símbolo de más, que dice lo siguiente. F más será igual a la misma f en caso de que la f de x sea positivo y que sea 0 si la f de x es negativa. ¿De acuerdo? Ahorita hago un pequeño dibujito esperando ilustrar lo que significa esto. También definimos f menos, ambas dos están divididas sobre el mismo rectangulito, menos de x, que va a ser 0 si la f de x es mayor que 0, y que va a valer f de x en caso de que la f de x sea menor o igual a 0 también. ¿De acuerdo? A veces cambia un poco en que aquí se pone menor o igual o acá se pone mayor o igual, pero realmente en ese indistinto se obtienen los mismos resultados. ¿Qué trato de decir con esto? Repito, estas dos funciones ambas van del rectángulo, o sea, ambas van del mismo rectángulo en que está definida la función. La función f más lo único que hace es quedarse con la parte positiva. La f menos lo único que hace es quedarse con la parte negativa y donde era positiva lo anula y le iguala a otra. Voy a intentar hacer un dibujito, no en R2 porque va a ser un poquito complicado, pero déjenme hacer un dibujito en R. ¿De acuerdo? Tengo una función f definida sobre un intervalo. Esta función f, que es la que tengo aquí, voy a tomar una función f que vaya de los reales a los reales, sobre un intervalito, y que haga lo siguiente. Digo, yo la voy a dibujar continua, pero no necesito que sea continua. ¿De acuerdo? Algo así. Ahí, pues, acá, de este lado. ¿De acuerdo? Ahí tengo una función. Esa es la función original. Yo estoy definiendo, o estamos definiendo dos funciones nuevas. Ambas están trabajando sobre el mismo intervalito. Digamos que el intervalito de A a B es el mismo aquí, desde A hasta B y desde A hasta B. Es el mismo intervalo para ambas. En f+, lo que dice es, fíjate donde la función sea positiva. Ah, mira, en toda esta parte la función es positiva. Donde la función sea negativa, mándala a 0. ¿De acuerdo? Y la parte positiva es esta. ¿De acuerdo? Bueno, esa parte es positiva, déjala igual. Esta parte que también es negativa, déjala 0.
Es decir, f más que tendríamos aquí, su gráfica sería justamente esta naranja. Esta, después aquí se aplana en 0, luego vuelve a hacer un pequeño chipote, sube, baja y se vuelve a hacer 0. Esta sería la función f más. F menos es básicamente lo mismo. Dice, si la función es positiva, que es toda esta parte, ahí mándalas a 0. Donde sea negativa, déjalo negativo, déjalo como está. Aquí, por ejemplo, se vuelve a ir a 0 y toda esta parte la deja negativa. Y entonces, por ejemplo, la gráfica de f menos, en el mismo intervalito que estamos trabajando, que aquí corresponde al mismo rectángulo, sería este, luego esta especie así, luego se vuelve a hacer plano, que es esta parte, y luego hace este tipo de cosas. Esta sería la gráfica de f menos. ¿De acuerdo, chicos? Como pueden observar, si esta función es acotada, entonces cada una de estas son acotadas. Y más aún, como pequeñas observaciones, una primera observación, tanto f más, ya lo mencioné, y f menos son acotadas. O sea, son funciones que se mantienen incluso dentro de del mismo numerito que era la función f original. Son acotadas. Segundo, si yo tengo la f más y a esta f más la sumo con f menos, es decir, si yo junto a esta con esta, juntar significa sumar funciones, pues me queda la función original. Y una tercera propiedad, ¿de acuerdo? Que supongo ya esperan habrán visto. Observen esta parte, la f más, pues la dejo igual, ¿no? O sea, en caso de que sea positiva, perdón, pues la dejo igual. ¿Qué pasaría si esta parte yo la volteara? O sea, aquí esta parte que es negativo, si yo le pusiera un menos, o sea, yo sé que sumadas me dan la original, pero restadas significa que toda esta parte se voltea hacia arriba. Es decir, que todo lo que era negativo ahora se vuelve positivo. Lo positivo se deja como positivo y lo negativo se queda positivo. Eso es otra manera de decir valor absoluto. Entonces significa que si la f más yo le resto el f menos, es decir, toda la parte negativa la vuelvo positiva y la positiva la dejo como estaba, pues al final esto me va a quedar el valor absoluto de mi función. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, son pequeñas observaciones. Las demostraciones incluso ni siquiera valen la pena. Es básicamente un argumento de por qué esto pasa. ¿De acuerdo? Son observaciones. Esto no lo vamos a demostrar. Pero sí nos va a ayudar a nuestras siguientes propiedades. No sé cuánto tiempo me quede de aquí. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a parar en este video. Ya en el próximo continuaremos trabajando con estas propiedades. Y ya veremos un teoremita que nos relaciona integrabilidad entre esta función, estas dos y estas. Bueno, ya lo veremos en los próximos videos. ¿Vale? Chao.